Muy bueno estar aquí con ustedes hoy. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Les voy a decir de antemano, los pasajes que vamos a leer van a estar en la pantalla y yo los tengo aquí en mis notas porque debido a la situación de la luz y mis ojos y lentes y todo eso, no voy a intentar leerlos de papel porque ya se me acumularon los años. Oramos y estudiamos. Dios Padre, gracias por este día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de venir juntos y hacer lo que podemos hacer y debemos hacer en cada momento, a cantar y leer y orar, pero hacerlo juntos, porque hay algo especial cuando hacemos esas cosas juntos como familia. Ahora Dios te pedimos que por tu Espíritu Santo, que tú hables a través de tu palabra hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Bueno, hoy llegamos al fin de Colosenses, al fin del libro que hemos estado viendo por hoy 49 semanas. Hay un sonido aquí, espérenme. Y algunos de ustedes que me conocen van a saber y van a poder imaginar lo difícil que es para mí dejar eso a 49 semanas, a 49 mensajes. Hoy tuve que escribir el número 49 y yo dije, uno más sería 50. Eso es un buen número, pero 49 es... Pero voy a luchar delante de ustedes y hoy el último mensaje de Colosenses lo vamos a dejar en 49 porque es el fin. Y si estás diciendo, pues no vimos el fin de Colosenses la semana pasada, es cierto, vimos el último verso, pero hoy vamos a hacer algo diferente porque hemos estado viendo en el libro de Colosenses, recuerda el título del libro, de esa serie, la idea grande que hemos hallado en ese libro, la pregunta que hemos hecho a texto es cómo se ve la vida en Cristo, la vida de cristiano, la vida de seguidor de Jesús, porque ese libro nos enseña de principio a fin cómo es la vida en Cristo, de cómo entrar en Jesús y de cómo seguir viviendo después de entrar. Entonces hoy lo que quiero hacer es un repaso, quiero repasar todo el libro hoy. No va a ser tan largo como suena, pero hoy quiero hacer un repaso de todo el libro y ver de punto de vista alto del panorama cómo es la vida en Cristo, la vida en Jesús, cómo debe ser la vida de seguidor de Cristo. Y eso es para el que es cristiano, para recordarnos, para que nosotros podamos vivir en toda la plenitud que es la vida en Cristo. Y es para ti si todavía no has tomado la decisión de entrar en Jesús, no te has arrepentido y bautizado, no te has entregado a Cristo. Mi esperanza es por ver hoy en Colosenses lo que es la explicación de la vida en Cristo, de cómo es que tú, algo en ti diría, yo quiero eso, yo quiero esa vida. Y que llegues a entrar en Jesús. Y tengo otro propósito, es un propósito secreto, pero una vez que te lo digo ya no va a ser tan secreto. El propósito secreto que tengo hoy con ese mensaje es de enseñarnos a enseñar el libro de Colosenses. No yo, tú, nosotros, todos. Yo quisiera que todos a salir hoy pudiéramos tener la confianza de decir, yo podría enseñar el libro de Colosenses, yo entiendo cómo es. Y yo podría abrir ese libro y estudiarlo con alguien en mi casa o por internet con un amigo. Yo podría enseñar, tomar un café con alguien por 4 semanas, 6 semanas y enseñar desde el libro de Colosenses sin usar otros libros, solo la Biblia. Yo podría enseñar eso porque yo más o menos entiendo cómo es. Entonces vamos a ver cómo nos va con ese meta. La vida en Cristo, que es la vida en Jesús que vimos en Colosenses. Más que todo, vimos una idea vez tras vez, todas las semanas. Y la idea que vimos es que en Cristo, la vida en Cristo, es decir, somos en Cristo, somos completamente transformados por el Evangelio. El Evangelio, estando en Cristo, el Evangelio nos transforma por
completo. El Evangelio, la historia de la Biblia y del mundo, y la historia de todo el universo es de Dios, el Rey soberano, que hizo a nosotros en su imagen para reflejar su gloria, para reflejar su ser, pero nosotros hemos decidido rebelar contra Él y ser nuestro propio pequeño Dios en nuestro mundo. Y el Evangelio es la historia del rescatador que Dios envió, que prometió y después envió a rescatarnos, quien se sacrificó por nosotros para poder llevarnos a Dios. El Evangelio es la llamada, el entrar en el reino de Dios por arrepentirte, bautizarte y dedicar tu vida a su reino. Este es el Evangelio. Y lo que hemos visto en Colosenses, lo que hoy veremos, es que el Evangelio nos transforma por completo. De la misma forma que otras cosas nos transforman. Por ejemplo, ¿alguna vez te has fijado? Bueno, a lo mejor lo has dicho, o alguien te lo ha dicho, o tú has escuchado a otro decirlo, que cuando una mujer está embarazada y alguien viene con el consejo original que todos dan, ¿cuál es la frase que dicen? Eso te va a cambiar toda la vida. Como que uno no sabía eso, ¿eh? Pero recordando antes de tener niños, es cierto, uno no piensa en cómo va a cambiar su vida cuando viene el niño, pero lo que todo el mundo te dice, eso te va a cambiar la vida, es muy cierto, porque después los gastos aumentan y cambian, son diferentes los gastos. Lo que haces con tu tiempo es totalmente diferente después de tener el niño que antes. Andas con la camisa llena de vómito y mocos y agarras el niño y después ya te llenas de pipí y no tiene tiempo de cambiar la camisa, entonces tu olor cambia, porque todo cambia cuando tienes un niño, pero es un cambio para bien. La vida es mucho mejor con el niño, te transforma la vida de la misma manera, pero muy diferente. El Evangelio nos transforma por completo toda la vida. La vida no es igual cuando encontramos el Evangelio. Nosotros no somos iguales. Es un cambio para mejorarnos. Y ese es el cambio, la transformación que encontramos en Colosenses. La definición de la vida en Cristo es que el Evangelio nos cambia. Por eso empieza el verso 5, capítulo 1, al principio, por decir algo muy parecido a lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios. Mira lo que dice Pablo aquí. En la última parte de 5, el Evangelio, las buenas nuevas, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Él está diciendo que el Evangelio es el poder de Dios para cambiarnos, es lo que nos transforma. Y después en Colosenses, recuerda cómo empieza y termina el libro Pablo. Mire el capítulo 1, verso 2, que dice: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y cómo termina el último verso, lo que vimos el domingo pasado, las últimas palabras: la gracia o el favor del Señor sea con ustedes. De principio a fin, al principio, gracia y paz de Dios, y al final, gracia de Dios. O sea que lo que nos explica por el medio es cómo la gracia y la paz de Dios nos transforma por completo. El Evangelio nos transforma primero por salvarnos. Antes de entrar en Jesús, su Evangelio, la buena nueva de cómo tener paz con Dios por medio de Cristo, nos empieza a transformar. Dios nos llama y nos empieza a transformar los deseos y nos da fe para creer en Él y nos salva. Y todo por su Evangelio. Por el Evangelio entramos en Cristo. Mira Colosenses 1:13. Porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas, o es Dios, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Nos pasa del dominio de Satanás al reino de su Hijo, nos redime de nuestra rebeldía contra el Rey del universo, nos da vida. Después Él nos reconcilia consigo. Nosotros podemos tener paz con Dios por medio de ese Evangelio. Miren en el verso 15, capítulo 1. Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades.
todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, y después mire lo que Dios, Cristo, Dios que tomó forma de hombre, hizo. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, Cristo, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, por Jesús, por Dios, Dios nos reconcilia consigo, por poner nuestra rebeldía sobre Cristo en la cruz y darnos la perfección de su vida. Por su evangelio nos hace sus hijos amados. En el verso 21, aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, enemigos, en otras palabras, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De enemigos a hijos, Dios nos lleva de ser sus enemigos, condenados, destinados para un castigo eterno, a poder sentarnos en su mesa como sus hijos amados. El evangelio nos transforma por hacernos nuevas personas cuando entramos en Jesús. Y luego, después de entrar en Cristo, el evangelio sigue transformándonos, porque el libro sigue describiendo cómo el evangelio transforma ya a los que somos cristianos. Si eres cristiano, el evangelio te sigue transformando, dice Pablo. El evangelio transforma cómo nos relacionamos con Dios. En el capítulo 12, él va a describir cómo nuestra relación con Dios es totalmente transformada por el evangelio. En vez de llegar a Dios, como muchas veces llegamos a Dios como los perritos que han hecho algo en la esquina y están todos, saben que han hecho algo, y llegamos a Dios así todos condenados y con culpabilidad y sabemos que no somos buenos porque no somos buenos. El evangelio, mire, el evangelio nos hace vivir en una relación correcta con Dios y tener confianza delante de Dios. Por el evangelio vivimos en esa relación con Dios. Colosenses 2:6 para adelante, no para atrás. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él. De la misma forma que entraron, o sea, entraron por el evangelio, ese es el capítulo 1. Capítulo 2 va a decir, de la misma forma sigue en su relación con Dios. Por creer el evangelio, en el evangelio no hallamos nuestro valor en nuestras obras. Por eso no tenemos que sentir ni condenación ni orgullo. Miren el verso 8 de capítulo 2. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En el verso 16. Por tanto, que nadie se constituye en juez de ustedes, que con respecto a la comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo permanece a Cristo. En el 20, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. Todas las cosas se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice, por el evangelio, uno que es cristiano, que es hijo de Dios, no tiene que justificarse, o sea, hallar su valor en sus obras. No es por ser religioso, no es por aparentar ser mejor de lo que es. No hallamos nuestro valor ni nuestra identidad en lo que hacemos. Y eso nos protege de caer en el orgullo cuando nos portamos bien y en la condenación cuando nos portamos mal. Él está diciendo, no eres lo que haces. No vales lo que has hecho. Entonces,
¿De dónde viene mi valor si estoy en Cristo? El Evangelio nos da nuestro valor. Después de quitar el valor de lo que hacemos, nos da otro valor. Dice que somos perfectos en sus ojos. En el verso 10, y ustedes han sido hechos completos en Él, en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados en Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en la incircuncisión de su carne, Dios los dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Dice, si está en Cristo, tu valor es en lo que Él hizo. Se encuentra tu valor, tu perfección delante de Dios en la vida perfecta de Cristo, que ahora tú tienes si estás en Cristo. Y en Cristo en la cruz, que ahora que tú cubres con su sangre si estás en Él. Tienes su perfección y tienes su perdón. Eres comprado por su sangre. Y la resurrección de Jesús de la muerte te da la confianza y la seguridad que tú vas a resucitar de tu tumba. El Evangelio nos da confianza, nos transforma cómo hallamos nuestro valor. Tenemos confianza delante de Dios. Y si tú dices, ok, entonces, si yo tengo valor delante de Dios por lo que hizo Cristo, no por lo que yo hago, entonces puedo hacer lo que quiera. Y Pablo, sí, continúa en el capítulo 3, dice, el Evangelio, el mismo Evangelio que te transforma, va a seguir transformándote y te va a transformar en cuanto a cómo vives. Cómo vives va a ser diferente por el mismo Evangelio que te salvó. El Evangelio va a motivar, va a informar a su forma de vivir diariamente. Él nos va a decir, nuevas personas viven como nuevas personas. Hijos amados de Dios, viven como hijos amados. En el verso 1 de capítulo 3, Él nos va a decir el Evangelio, tu identidad en Cristo es lo que te motiva a obedecer a Dios. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿por qué? Why? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Son nuevas personas. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces usted también será manifestado con Él en gloria. Viva como la nueva persona que eres, es lo que Pablo está diciendo. La motivación por obedecer a Dios no es porque tenemos que hacerlo, porque sentimos condenación, es porque somos nuevos y queremos que lo de afuera sea como lo de adentro. Por el Evangelio dejamos nuestros pecados. Entonces, en el verso 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de sus pecados. Por el Evangelio dice, vas a dejar tu pecado, vas a dejar tu avaricia, vas a someterte a tu Padre. El mismo Evangelio te va a hacer cambiar diariamente. Por el Evangelio vamos a no solo dejar pecados, pero por el mismo Evangelio vamos a hacer todo lo que hacemos para hacer que Dios se vea grande, para dar gloria a Dios. Por eso cantamos y enseñamos y hacemos todo para que Él se refleje a través de nosotros. En el verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y mire, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús para darle gloria, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hacemos todo para dar gloria a nuestro Padre porque el Evangelio transforma cómo vivimos. Y por último,
El Evangelio transforma cómo nos llevamos con los demás. Ese es el parte de 3 y el capítulo 4. Transforma cómo nos llevamos. No tratamos a las personas como Cristo, no como merecen ser tratadas, sino como Cristo nos ha tratado, como Dios nos ha tratado en Cristo. El Evangelio transforma cómo tratamos a los unos a los otros. Por el Evangelio imitamos el carácter de Cristo. Mira lo que dice en el 3:12. Entonces ustedes como escogidos de Dios, o sea, por lo que son santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. ¿Por qué? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y dice, trátense como Cristo los ha tratado, con amor, con compasión, con bondad, con gracia, con amor. Por el Evangelio nos llevamos en las relaciones importantes de nuestra vida, de trabajo, padre, hijo, esposos, de una manera que por medio de esas relaciones reflejamos a Dios. El Evangelio transforma eso también. En el 18:3, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Mira lo que dice, como conviene en el Señor, porque están en Cristo. Y siguen, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. En el 20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. En el 22, siervos, o dijimos empleados, hicimos la comparación, es otro mensaje. Obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y en el 4:1, amos o empleadores, jefes, traten con justicia, equidad a sus siervos o empleados, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en los cielos. Demostramos nuestra relación con Dios por medio de cómo nos llevamos como empleados y jefes y esposos y esposas y hijos y padres. Y en el 3 nos va a decir que el mismo Evangelio nos hace ser misioneros, nos hace no solo tratar bien a la gente para llevarnos bien con ella, sino llevar el Evangelio a las personas en alrededor de nosotros. En el 4:3, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como cosas, para que sepan cómo deben responder a cada persona. En otras palabras, por el Evangelio somos misioneros. El mismo Evangelio que nos trajo a Dios es el mismo Evangelio que tenemos que llevar a otras personas, a personas que están lejos de Dios. Por eso nos llevamos con personas lejos de Dios y por eso hablamos del Evangelio con valor con esas personas. Y por fin, en el 4:7 empieza una sección en que describe cómo el Evangelio nos hace llevarnos como familia, no como personas que se reúnen de vez en cuando en la misma iglesia, no, como familia. En el 4:7, en cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Y de ahí en adelante, él empieza a describir la relación de hermanos, que ellos, no solo él y ese Tíquico, pero un gran grupo de personas llevaban. Por el Evangelio nos llevamos como familia. En la familia de Dios, el Evangelio transforma cómo tratamos a los demás. Entonces, Colosenses, de principio a fin, es este. En Cristo, el Evangelio nos transforma. Entonces, la aplicación para nosotros a terminar el estudio hoy, el mensaje hoy, no es que en la próxima serie no tiene que llegar hasta la última semana porque vamos a ver todo de una vez. No, esa no es la aplicación. La aplicación es si el Evangelio transforma toda nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Debemos dejarnos ser transformados por Dios. Debemos dejar que Dios nos transforme. Entonces, ¿estás en el Evangelio? ¿Estás en Cristo? ¿Has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte? Si no, eso diría, estás afuera del Evangelio, no tienes paz con Dios, no tienes la transformación que Dios quiere hacer en ti y Él te llama a entrar, a ser su hijo, a entregarte a Jesús, a decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, dando tu vida a Él, decidiendo que Él va a ser tu jefe, tu Señor y tu Salvador. Cuando lo haces,
En esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero tomar mi decisión, quiero entregarme a Cristo, solo tiene que decir a alguien y puede arrepentirte, puede bautizarte, puede dar tu vida a Cristo. Y cuando lo haces, todo lo que leímos hoy te pasará y te seguirá pasando. Entrarás en la transformación que Dios hace en la vida de sus hijos por su transformación. Serás el hijo en ese momento de Dios, amado y perdonado. Si eres un cristiano, ya estás en el Evangelio. Okay. ¿En qué área de tu vida no reflejas lo que Dios ha hecho en ti por su Evangelio? ¿En qué área de tu vida vives con mucha condenación o orgullo? El Evangelio te llamaría a decidir, a creer más en el Evangelio y creer que tu valor viene por lo que hizo Cristo, no por lo que haces tú. Si vives con pecados persistentes, ya has dejado de luchar contra algunos pecados, has aceptado que así serás, que así eres. El Evangelio te llama a empezar otra vez a luchar contra ese pecado con el poder del Espíritu Santo, a confesar y a luchar. ¿Tratas mal a otras personas? Y yo sé, a esa pregunta todos vamos a hacer, yo no, pero conozco a gente, no. La verdad, nadie trata como debería a otros. Entonces, si para los que somos cristianos y tratamos mal a otros y todo lo hacemos, el Evangelio nos llamaría a tratar a los demás como Cristo nos ha tratado. Y ahí dejamos que el Espíritu Santo a cada uno nos haga la aplicación y que nos dé convicción de cómo tratamos mal a otros. Y eso no es una indirecta a nadie, es una directa a todos, a mí y a todos. Pregunta, ¿qué necesitas hacer para vivir más transformado por el Evangelio? Una aplicación más. ¿A quién puedes enseñar ahora el Evangelio por Colosenses? ¿A quién puede pedir estudiar Colosenses? Y si es alguien que viene aquí contigo y tú dices, va a decir, ya leímos Colosenses, recuerda, la palabra de Dios es viva y poderosa, eficaz. Dios nos habla cada vez que leemos, entonces lo puedes estudiar otra vez o con otra persona o por teléfono o por internet, como sea. Puedes estudiar Colosenses con alguien con quien puedes estudiar en persona o a la distancia. Si Dios pone a alguien en mente, hazlo. Vamos a terminar hoy por celebrar y agradecer a Dios por este Evangelio. Vamos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a cantar a Él. Si tu corazón está preparado, te invito que pase a tomar la Santa Cena. Vamos a agradecer a Cristo. Vamos a alabar a Jesús. Y yo animo a todos. Pregunta a Dios, ¿cuál es mi próximo paso para vivir una vida más transformada por tu Evangelio? Y después haz lo que te dice. Vamos a poner de pie. Vamos a cantar, orar, después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ser más y más transformados por tu Evangelio. En tu nombre oramos. Amén.